Pues hombre, han pasado muchas cosas desde entonces. Eh, los actores ya no son los mismos en el sentido cuantitativo. Yo creo que, que se ha avanzado. Lamentablemente se ha avanzado a punta de muertos, de sangre, de dolor. La guerra ha cambiado. Creo que la presencia de la guerrilla se ha ampliado en el país, se ha consolidado en muchas zonas. El periodo de la seguridad democrática y lo del Caguán obligaron a la guerrilla a cambiar muchas de sus tácticas. Pero en general me parece que finalmente lo que se ha logrado es que el Estado por lo menos reconozca el estatuto de beligerancia de la guerrilla, es decir, lo reconozca como un actor político. Eso me parece, digamos, que es el gran cambio que ha habido. Y eso habla de todas maneras de un cambio de posición del Estado, en el sentido en que ha logrado ganar un poco de poder sobre el estamento militar para poder haber dado ese paso. Porque cuando yo trabajaba con Samper, entre el gobierno de Samper y anteriormente no se podía hablar de eso. Eso es un tema vedado. El ejército tenía una grandísima autonomía frente al poder civil. Yo creo que la sigue teniendo, pero ya no es tan grande y por lo tanto el poder civil ha podido hablar de que las guerrillas son un actor político. Profe, un tema muy actual que ha rondado por los medios de comunicación y es la pregunta o la afirmación que hacen los medios de que el sector insurgente podría ser una policía rural. ¿Esto para ustedes es descabellado, no es descabellado, es necesario, no es necesario? Bueno, naturalmente no me parece descabellado, me parece un paso muy avanzado, porque eso tiene que ver, a mi manera de ver, con el problema de las garantías. Digamos, la gran incógnita, el gran peligro que sienten grandes sectores de la sociedad civil, la gente de izquierda y la misma guerrilla, es qué pasa en la medida en que se vayan dejando las armas. Porque eso podría suceder lo mismo que sucedió con la UP. La UP está presente en esta negociación. Esos 5.000 muertos están presentes. Entonces yo creo que una de las maneras donde, digamos, se contrarrestaría esa amenaza es que combatientes, guerrilleros entren a ser parte, no digo solamente de la policía civil, de la policía nacional, yo daría un paso más adelante, en el ejército nacional. Lo ideal sería hacer un solo ejército, ¿no? Tal como la Constitución lo manda, hay un solo ejército. Bueno, el ejército y esas fuerzas pueden ser compuestas por los dos enemigos tradicionales, porque si vamos a hacer la paz, si vamos a confraternizar los colombianos, no veo la razón para que quedaran fuera de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas. Hablo del ejército, de la policía, de todas las ramas de las fuerzas militares. Así que me parece que Santos han dado un paso arriesgado, pero un paso en una dirección correcta en el problema, en el tema de las garantías. Profesor,
mediante el transcurso de los diálogos, la insurgencia ha expresado que el génesis del conflicto obedece a unas faltas o unas insolvencias del Estado con un cierto sector de la sociedad. Vemos que estamos en unos diálogos en La Habana, pero vemos también que el Estado, mediante algunas políticas o leyes, no van acorde con el lenguaje que se está manejando en La Habana, con una inclusión más social, justicia social. Y vemos, por ejemplo, megaproyectos, Quimboy, Tuango y otra serie de proyectos nacionales que siguen desplazando, siguen cometiendo actos. Eso es normal dentro de un proceso. Bueno, hermano, es que hay que estar claros en una cosa. Lo que se está negociando en La Habana son las armas, no son los conflictos, digámoslo así. Es decir, los conflictos sociales no entran en la negociación de La Habana. Los conflictos sociales seguirán sus cursos. Eso no se va no se van a acabar en La Habana. En La Habana lo que se va a resolver es el problema de las armas. Que haya conflictos sociales es importante, es necesario. El Estado se forma, el Estado es criatura de los conflictos sociales. Todos los conflictos sociales seguirán, el problema del Quimbo seguirá. Eso no se va a negociar en La Habana. Eso se va a negociar con otra configuración. Cuando las FARC sean partido político y puedan hacer alianzas políticas, electorales y tener un poder político en el Parlamento, en la opinión pública, entonces esos problemas como el Quimbo tendrán una negociación distinta. Los problemas salariales, los problemas ambientales, la minería, el problema de la tierra, tendrán otros escenarios para resolverlos y para afrontarlos. Pero en La Habana no, La Habana está negociando fundamentalmente las armas y algunas de las raíces que tienen las armas. El problema de la tierra, el problema de la participación política, el problema de la coca, el problema... bueno, pero no me pueden confundir las dos cosas. Los conflictos seguirán. El tema de las drogas, con respecto, por ejemplo, pasos que se dan como en Uruguay o como la criminalización del tráfico de drogas. ¿Cómo ve usted esto con la realidad geográfica y política colombiana? Bueno, hay dos cosas. No es bueno confundirlo. Una cosa son los cultivos, los cultivos de coca, inclusive los que hubo de amapola, inclusive los de marihuana, etc. Esos son cultivos campesinos ilegales, digámoslo así. No ilegítimos, pero ilegales sí, desde el punto de vista del código vigente. Pero los campesinos no son narcotraficantes por cultivar algo ilegal. El narcotráfico comienza con el tráfico, es decir, con la comercialización de la droga, cosa que los campesinos no hacen, ¿cierto? Ahora, yo tengo la certeza, así se lo digo y lo he dicho muchas veces, lo he escrito, tengo la certeza absoluta de que la guerrilla no exporta la droga. Ella, naturalmente, todo el mundo lo sabe en las zonas, todo el mundo participa de la parte, digamos, de la primera fase de los cultivos, cobrando impuestos tanto a los productores de hoja como a los comerciantes que entran a la zona a comprar. Pero es un recurso tributario, no es una profesión, digamos, no es una ocupación de la guerrilla. Así como el hecho de que le cobren impuestos, tributos o extorsiones, como usted la quiera llamar, a los ganaderos no los vuelve de por sí ganaderos, de la misma manera el hecho que les cobren tributos a los narcotraficantes no los vuelve narcotraficantes. Esa es una confusión perversa que ha inducido, que ha empujado las fuerzas militares, naturalmente respaldadas por esa política de guerra a la droga de los Estados Unidos. Es el gran estandarte, se acabó el comunismo, ahora es que hay el narcotraficante. Un sector de la sociedad colombiana ha indicado que las zonas de reserva campesina son precisamente estos focos a los que ellos llaman
punto máximo del narcotráfico, que es una zona libre. Es tan real, si he tenido la oportunidad, que estas zonas de reserva son necesariamente o viven a través de... Las zonas de reserva campesinas han sido atacadas desde el primer momento que se formularon, que lo formulamos nosotros, un conjunto de gente que conocía las zonas de reserva, que fue inspirada en las luchas campesinas de las zonas de colonización, que finalmente tomó rumbos políticos con el gobierno de Samper hasta que logramos impulsar esa figura legal. Pero los militares desde el primer comienzo se opusieron, ¿no? Con la apelación de las repúblicas independientes de los años 60, que además es una figura tomada por el fascismo, del fascismo español con relación a Cataluña, ¿no? Primo de Rivera hablaba de la República Independiente de Cataluña. Eso es tomado de ahí como tantas otras cosas. Pero los militares se opusieron radicalmente. Y se opusieron porque de todas maneras las zonas de reserva campesina son una forma, un territorio donde hay una posibilidad de organización legal propia. Juntas de acción comunal, asociación de padres de familia, juntas de maestros, sindicatos, todo eso es posible dentro de una zona de reserva campesina porque son un espacio, ¿no es cierto?, territorial donde la gente puede organizar. Pero se puede organizar ¿para qué? Para defender una cosa prioritaria, que el latifundismo no pueda penetrar legalmente, porque la gente tiene en esas zonas un límite específico, ¿no es cierto?, de tierra. Las fincas tienen una extensión determinada que es la unidad agrícola familiar. Nadie en una zona de reserva campesina puede comprar esta y esta y esta y esta y esta otras fincas para hacer una hacienda. Eso es lo que realmente las zonas de reserva campesina limitan, impiden legalmente hoy día. Pero entonces el ejército en primer lugar y los terratenientes naturalmente no les conviene que no haya expansión del latifundio, y ese es el problema, ese es el enfrentamiento, y esa es una de las grandes reivindicaciones hoy día en la Mesa de La Habana.